Bien, pues muy buenos días a todos. Eh, Son las 8:05. Hemos dado un ligero time para que se puedan conectar todos de manera oportuna. Estamos muy contentos eh, porque el día de hoy finalmente llegó la fecha que de todos era muy esperada e interesada, dado que tenemos el alto honor de que hoy nos honre con su presencia virtual el doctor Enrique Ruelas Barajas en el marco del cierre del curso de la maestría en calidad de la atención médica. Sin lugar a dudas, los conocimientos y la vasta experiencia del doctor Ruelas será de gran interés para todos para enriquecer nuestro acervo en materia de calidad y con ello reforzar todas las estrategias en el marco de la eh, cruzada por esta seguridad del paciente y por ejercer una práctica médica segura en este retorno a la nueva normalidad en tiempos de pandemia. Si me permiten, comentaré brevemente la dinámica de esta conferencia. No sin antes comentarles que les agradecemos a todas las autoridades que están presentes participando en esta conferencia magistral. Agradecemos a la maestra Jessica Román Félix, coordinadora de calidad en el Estado, así como a diferentes autoridades de hospitales generales del Estado e incluso algunos participantes del interior de la República. Muchas gracias a todos por su participación en este importante evento. La dinámica será la siguiente. Vamos a desarrollar bien. Y posteriormente continuaremos con la conferencia magistral. Les agradeceré a quienes tengan alguna duda, comentario o pregunta, lo hagan por favor a través del chat para que vayamos presentándole sus comentarios al doctor Ruelas al finalizar su ponencia. Pues sin más, agradecerle nuevamente al doctor Enrique Ruelas Barajas esta deferencia que tuvo para con nosotros y cedo la palabra al doctor Saúl López Silva, coordinador de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Adelante, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que me estén oyendo adecuadamente. Quiero manifestar a todos el beneplácito para la Universidad Autónoma de Guerrero, la Facultad de Medicina y en particular el programa de la Maestría en Calidad de la Atención Médica, por tener el honor, el altísimo honor de contar con la presencia, con el mensaje, con la palabra, con la opinión de una persona distinguidísima en el ámbito de la calidad de la atención médica en todo el mundo. No es la primera vez que el doctor Enrique Ruelas Barajas nos acompaña en los programas de esta Universidad Autónoma de Guerrero. En mayo del 2005, el doctor Enrique Ruelas, siendo subsecretario de Salud de nuestro país, nos hizo el honor de participar iniciando un foro nacional que organizamos sobre el laboratorio clínico y la industria de los reactivos y sistemas de diagnóstico in vitro. En esos años o en esa época se iniciaba una nueva era de la regulación de los sistemas
sistemas de diagnóstico en Europa y en el mundo, que mismo con el tema de las pruebas para el COVID. En esa época, el doctor Ruelas Barajas, siendo subsecretario, repito, nos acompañó en este foro organizado por la Maestría en Calidad en Ciencias de Laboratorio Clínico, que iniciaba en aquella época, y nos habló de la filosofía de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. En aquella época, con su magistral elocuencia, el doctor Ruelas nos habló de el por qué tenía que ser no un programa, no un proyecto, no una iniciativa, sino tenía que ser una cruzada. Doctor Ruelas, nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros y quiero decirle que a nombre de los docentes y de los estudiantes de la Maestría en Calidad de la Atención Médica, quiero decirle que la siembra que usted ha hecho durante todos estos años y en particular aquella intervención está fructificando en los programas y en las actividades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en particular de la Facultad de Medicina. Ese abono que hizo usted en ese momento, hoy está fructificando en esta maestría. Hoy nos sentimos muy orgullosos de que con este programa de posgrado, de alguna manera, seguimos siendo pioneros en el país, en impulsar de manera sistemática, no solo la formación en el tema de la calidad técnica de los profesionales de la salud, de los médicos y de los profesionales de la salud, sino también en una formación integral en la que se combinan tanto esta parte técnica con la parte interpersonal. Yo quiero decirle que nos da mucho gusto que nos acompañe a cerrar este primer año académico de esta segunda generación de la Maestría en Calidad de la Atención Médica. Y quiero decirle que es particularmente importante y grato para nosotros que este programa y esta intervención de usted sea en el marco de una institución de salud que también es una institución insignia de la calidad de la atención médica en el estado de Guerrero, como es el Instituto Estatal de Cancerología. En el Instituto Estatal de Cancerología, como en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, hay muchos seguidores de esa que sigue siendo una cruzada interminable en la que seguimos luchando. Y me parece que es justo reconocer también que esta participación no sería posible sin el compromiso y la dedicación y el esfuerzo que ha puesto el director del Instituto Estatal de Cancerología, el doctor Marco Antonio Jiménez López, y además también el esfuerzo y el compromiso de la doctora Miriam Anel López Basilio, que es la coordinadora de los esfuerzos de la gestión de la calidad de los servicios del Instituto Estatal de Cancerología, y muy orgullosamente es egresada de nuestra primera generación de la maestría. Muchas gracias, doctor Ruelas, y seguiremos siendo sus seguidores, sus alumnos, sus discípulos, y nos honra mucho su presencia entre nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor López Silva. Daremos la palabra al director general del Instituto Estatal de Cancerología, doctor Marco Antonio Jiménez López. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Doctor Enrique Ruelas, un placer realmente pues tenerlo aquí por videoconferencia.
pero pues me queda claro que en estos tiempos pues nos hemos tenido que modificar muchas de las estrategias y me queda claro que las instituciones de salud se van a tener que transformar debido a toda esta pandemia que realmente pues nos ha cambiado la vida y la forma de contemplar las instituciones de salud. Y pues somos unos comprometidos realmente con la mejora, con la calidad. Yo creo que una de las principios desde que estoy en este puesto, pues es precisamente cuidar del paciente para, como siempre les comento a mis compañeros, para cuidar de nosotros. Cuidando del paciente, cuidamos realmente de todos nosotros. Y me queda claro también que en estos tiempos en que la COVID pues ha tenido todo este espacio en los medios de comunicación, pues las palabras como infodemia, ¿no? Las palabras como distanciamiento social ya ocupan parte importante del vocabulario que ahora los maestrantes, la gente que se dedica a la calidad de la atención médica, pues van a tener que involucrarse. Y seguramente esto va a plantear nuevos retos en cómo hacer pues los procesos de acreditación, los procesos de certificación dentro de las unidades, porque, bueno, pues estas medidas finalmente pues van a prolongarse un tiempo más. Yo creo que es muy importante y los retos que nos plantea una enfermedad que realmente nos ha planteado un cambio serio en los sistemas de salud en todo el mundo. Yo creo que fue muy acertado y yo agradezco mucho la participación en este caso del doctor Saúl López, de la doctora Miriam Manel, porque pues me han invitado o nos han invitado en general a la institución a poder colaborar también, a poner nuestro granito de arena en la formación de estos recursos que tanto se requieren en el país. Yo creo que es muy importante que las instituciones de salud se involucren también en la formación y darle este rostro humano también a la atención. Yo creo que es lo más importante. El recobrar el humanismo en la medicina yo creo que es una pieza fundamental. No podemos perder de vista que estamos aquí para hacer que los pacientes recobren la salud, o como yo les digo, que por lo menos estén mejor que en su casa, porque finalmente vienen de allá enfermos y deben de estar bien confortados y bien atendidos. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos nosotros en esta institución y realmente nos honra mucho el tenerlo con nosotros y, como siempre digo, a grandes males, grandes remedios. Y creo que su participación, doctor Ruelas, es un aliciente para todos nosotros, para no bajar precisamente la guardia en esta cruzada, no descuidar. Yo creo que la COVID nos ha tenido distraídos todo este tiempo, pero lo más importante es que no descuidemos que lo vital es cuidar del paciente. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Este es su caso. Gracias, doctor Jiménez. Gracias. Bien. Gracias, doctor Marco Antonio Jiménez. Pues vamos a presentar con una síntesis curricular realmente de la vasta experiencia y desempeño del doctor Enrique Ruelas en todo el ámbito de calidad, tanto nacional como internacional. El doctor Enrique Ruelas Barajas es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica. Maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de Alta Dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en México. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Es miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos de Norteamérica, al tiempo que ocupa una posición como Senior Fellow de esta misma organización.
líder mundial en mejora de la calidad de sistemas de salud ubicada en Boston. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, posición que ocupó durante la pandemia de influenza AH1N1, y subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal en México. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de la calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed S.A. Se ha desempeñado también como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de programas para América Latina y el Caribe de la Fundación Kellogg's y director general de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros de sus cargos. En el 2018 fue electo como uno de los 25 miembros fundadores de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad de la Atención a la Salud, la más alta distinción otorgada en el mundo a expertos en calidad de la atención médica. El doctor Ruelas ha sido director de la revista Calidad de la Atención a la Salud, miembro del Comité Consultivo de la Fundación Avedis Donavedian de España, coordinador del Diplomado en Gestión de la Calidad en Servicios de Salud en el ITAM, coordinador del Diplomado en Dirección Estratégica de Hospitales, también en el ITAM, y presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales. Ha dado más de 850 conferencias en 22 países de los 5 continentes. Entre sus más de 60 artículos y 15 libros publicados, destaca el libro Los futuros de la salud en México 2050, en coautoría con Antonio Alonso Concheiro, publicado en el 2010. En este libro se lee un párrafo que versa: en el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Y con esta introducción cedo la palabra al doctor Enrique Ruelas Barajas con la conferencia magistral Calidad en tiempos de COVID. Bienvenido, doctor Ruelas. Muchas gracias, doctora. Le aprecio mucho esta presentación. Quiero iniciar leyendo el primer párrafo de un libro que seguramente todos conocen. El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El cardenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa, todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. La historia de la enfermedad COVID-19 no es una historia de amor. Aunque en estos tiempos de confinamiento físico, pero de presencias virtuales, no tengo duda, se hayan gestado enamoramientos entrañables, como en los tiempos del cólera de García Márquez, con un principio y ojalá sin fin. En este caso, el de la COVID-19, no sabemos bien a bien cuándo ni cómo empezó, ni sabemos si acaso cuándo terminará. Doctor Marco Antonio Jiménez López, doctor Saúl López Silva, doctora Miriam Anel López Basilio, muchísimas gracias por la invitación para estar esta mañana con ustedes, con los alumnos de la Maestría en Calidad de la Atención Médica y con el auditorio que nos acompaña para reflexionar sobre la calidad en los tiempos de COVID-19.
En 1984 ingresé a laborar al Instituto Nacional de Perinatología. En 1982 se había desatado una profunda crisis financiera que probablemente recuerdan unos pocos. Los demás son muy jóvenes para recordarlo. Y esa crisis financiera del 82 que se siguió proyectando durante varios años, probablemente hasta el 1987, hacía que nuestros servicios de salud estuvieran en condiciones muy difíciles. En 1984, en el Instituto Nacional de Perinatología, cuando empezaba yo a hablar de calidad de la atención médica, un tema del que no se hablaba, no porque no se estuviese consciente de ello, sino porque no era un tema que estuviera presente en el léxico siquiera de los profesionales de la salud. Me decían, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre hablar de calidad cuando no tenemos lo elemental? No podemos buscar la calidad. En ese momento acuñé esta frase. Paradójicamente, mientras menos recursos tenemos y más difíciles las condiciones para otorgar atención médica, más esfuerzos deben ser hechos para proteger a los pacientes con la mayor calidad posible. Esta va a ser la guía del resto de lo que voy a hablar. Esta aparente paradoja. Hoy no tenemos todos los recursos que quisiéramos, los tiempos son muy difíciles y precisamente por eso tenemos que hacer cada vez más lo posible para mejorar la calidad de los servicios que damos. Quiero hablar de esta palabra dominante en tiempos de COVID-19. La calidad de la atención en estos tiempos y 3 preocupaciones. Permítanme hablar de incertidumbre. Me parece, la palabra. Yo creo que no podemos definir estos tiempos de otra manera, sino es justamente hablando de incertidumbre. Pero la incertidumbre tiene varias fuentes. Esa incertidumbre tiene sin duda como causa la amenaza biológica. Evidentemente estamos hablando del virus. No sabemos bien cómo se comporta, no sabemos cómo detenerlo, no tenemos la vacuna, no sabemos si nos vamos a enfermar y si nos enfermamos, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar a nuestra familia? Muchos afortunadamente han pasado este tránsito de manera casi inocua, pero muchos ya han fallecido. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? No es la única causa de la incertidumbre. Hay también una amenaza económica. Hay gente que no puede subsistir porque su vida laboral se ha interrumpido, porque sus ventas en los comercios se ha interrumpido, porque la economía del país se está deteriorando aceleradamente. ¿Qué va a pasar? Y finalmente lo decía el doctor Jiménez, la amenaza informática, una enorme cantidad de información. Información verídica, información falsa, difícilmente de distinguir una de otra para muchas personas. Información contradictoria. Todo eso nos está generando un entorno de incertidumbre. ¿Cuál es entonces el entorno en el que estamos viviendo? ¿Qué caracteriza entonces estos tiempos del COVID? ¿Y qué entender entonces por calidad en este escenario y qué hacer? Me propongo entonces avanzar en esta reflexión. Hablemos de la calidad de la atención en estos tiempos. Para empezar, creo que es importante que tengamos claro de qué estamos hablando.
Los alumnos de la maestría lo saben muy bien. Para quienes no lo saben, con toda precisión, les diría, hoy entendemos a la calidad de la atención médica como esta combinación de dimensiones que propuso el Instituto de Medicina de los Estados Unidos hace ya 20 años. La calidad no es otra cosa más que esta combinación de seguridad, oportunidad, efectividad, eficiencia, equidad y atención centrada en el paciente. La calidad es evitar daños a los pacientes, reducir esperas y retrasos, proporcionar atención con base en el conocimiento científico, evitar desperdicios, brindar atención con base en las necesidades y, desde luego, centrar nuestra atención en el paciente, que significa, por cierto, no está claro para muchos, significa respetar al paciente como persona. Y estas dos frases que aparecen ahí abajo lo ilustran. Nada sobre mí sin mí. El paciente tiene derecho a opinar. El paciente tiene derecho a decidir. Y es fundamental entender qué le importa al paciente, qué es importante para él o para ella. Eso es la atención centrada en el paciente. Esto es la calidad de la atención a final de cuentas. Esta combinación de dimensiones, de dominios que tenemos que tener en mente. A partir de aquí, me refiero a otro punto que nos permite identificar de qué depende que haya mayor calidad. Y aquí hago referencia a nuestro conocido, querido y respetadísimo doctor Avedis Donavedian, el gurú de la calidad. Hay un dicho que me encanta que dice que no hay cosa más práctica que una buena teoría. Bueno, esta teoría es enormemente práctica. ¿De qué depende la calidad de la atención? Depende de la estructura, los recursos con los que se cuenta, pero también de la forma en la que se organizan estos recursos. Depende de los procesos, lo que se hace desde que llega el paciente hasta que se va el paciente a su casa nuevamente. Y de los resultados que se obtienen de esa combinación entre los recursos, la manera en la que se organizan, lo que se hace con ellos para atender a la persona y obtener lo que uno quisiera obtener en términos de salud. Bueno, ¿por qué no tratamos de rastrear con estos tres elementos de Avedis Donavedian? ¿De qué depende que haya mayor calidad en los tiempos de COVID? Imaginemos solamente esta lista como una lista de cotejo. Y permítanme empezar por los resultados, porque finalmente es lo que estamos esperando lograr. ¿De qué depende que haya mayor calidad en los tiempos del COVID? Por supuesto, de una detección oportuna. No es fácil. Sabemos que hay un enorme porcentaje de casos asintomáticos que nos está haciendo la vida muy difícil para poder controlar la transmisión. Pero no podemos soslayar que la detección oportuna es un resultado que tiene que ser evaluado para saber si el sistema está actuando con calidad. La letalidad, por supuesto, tampoco está resultando fácil medirla, pero no por ello debemos dejar de medirla lo mejor posible. La seguridad del personal, un tema que no había estado presente como lo está hoy, y la atención humana que se les da a los pacientes. Seguramente pueden pensar en más resultados medibles. Les propongo empezar a definirlos cada vez con más precisión y tratar de medirlos cada vez mejor. Porque de esto depende el saber si el sistema está funcionando con la calidad esperada. Pero ahora vamos a la estructura. ¿Qué de la estructura puede producir una mejor calidad para la atención de pacientes, de personas con COVID-19? Los recursos, decía yo. Claro, el número de camas disponibles. Pero no es solamente el número de camas. Nos están dando cifras de camas, nada más. ¿Esas camas cuentan con el equipo suficiente? ¿Y ese equipo suficiente es operable?
está en buenas condiciones, y ese equipo que pueda estar en buenas condiciones está manejado por personal capacitado. Y en lo que sigue no estoy hablando nada más de los intensivistas o los neumólogos o las enfermeras especializadas que podrían manejar respiradores. Estoy hablando de personal capacitado, de todo el personal, desde las afanadoras, los afanadores, los camilleros, los técnicos, los médicos, las enfermeras, todos los que están involucrados en la atención, pero que deben estar protegidos. Y además deben estar reconocidos. Y esto a veces se nos olvida. Y a veces lamentamos comentarios que agreden a los profesionales de la salud innecesariamente. De esto depende, entre otras cosas, la calidad en tiempos de COVID. Pero también depende, decía yo, de la manera en la que se organizan estos recursos. Y esto depende de las políticas públicas. En el caso de una pandemia, en el caso de una epidemia, en el caso de un problema nacional, ya no se trata de una estrategia de un hospital, ya no se trata de la estrategia de un servicio de cuidados intensivos, se trata de políticas públicas. Hace aproximadamente un mes proponía yo las características que debiese tener una política pública sana, una política pública que pudiésemos calificar como buena. ¿Qué depende de una política pública buena? Y en este caso del COVID particularmente, ¿de qué depende? Depende de 5 letras C. Conciencia, congruencia, consistencia, convergencia y competencia. Les pido que usen estas palabras nuevamente a manera de una lista de cotejo, para que en el fondo de sus mentes puedan cotejar si lo que estamos viviendo es sano o no es sano en términos de política pública, y cómo es que esto está o no determinando una buena calidad de la atención del Sistema Nacional de Salud. Voy a hacer una síntesis de esto, no entraré a detallarlo. Simplemente pensemos, por ejemplo, en la conciencia de liderazgo y de tiempo. Los líderes están asumiendo su responsabilidad, están conscientes de su responsabilidad como líderes en una pandemia, ¿o no? ¿Y quiénes son los líderes? ¿Y quién es el líder? ¿Quién? ¿Está claro? ¿Sale y habla y dice? El tiempo. La conciencia de tiempo. ¿De dónde venimos? ¿Qué cosas buenas hay en el sistema que podemos aprovechar? ¿Hacia dónde vamos? El futuro. ¿Hacia dónde queremos llegar? Porque en tiempos de turbulencias como la actual, más nos vale tener algo claro hacia el futuro. Un barco en medio de una tormenta sin brújula acaba perdido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay conciencia de liderazgo? ¿Hay conciencia de tiempo? Congruencia. Cuando no hay congruencia, no hay credibilidad. Hay confusión. Hoy escuchamos congruencia en los mensajes que se dan en la política pública. ¿Se hace lo que se dice y se dice lo que se hace? ¿El liderazgo está siendo congruente? ¿Le recomienda a la población y lo cumple? ¿O no? Consistencia. Se trata de hacer que las políticas públicas sean relativamente estables, no rígidas, pero relativamente estables. Por eso es esta estabilidad flexible. No se puede dar un paso hacia adelante, otro a la izquierda, otro a la derecha, uno para atrás, otra vez para adelante. En las políticas públicas, esto se puede hacer. En las políticas públicas sanas, en momentos de crisis, no se debe hacer. Hay que dar la mayor estabilidad posible para que haya la mayor credibilidad posible
para que los liderazgos puedan ejercer su función como debe ser hacia el futuro. Convergencia. Lo he repetido y lo diré N veces, cuando estaba en el gobierno y ahora que no lo estoy. Ni el gobierno puede todo, ni la sociedad puede todo. O vamos de la mano, o vamos de la mano. Y si no se entiende así, si se quiere partir a la sociedad, si se quiere crear desconfianzas, no nos va a ir bien. ¿Y qué papel le estamos dando a las comunidades en esto? ¿Es un papel pasivo o es un papel activo? ¿Es quédense en casa nada más? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos si no es quedarnos en casa? Y los que no puedan quedarse en su casa, ¿qué hacen? ¿Hay lineamientos claros? ¿Hay espacios de convergencia? Como lo fue el Consejo de Salubridad General en el 2009 con la pandemia H1N1, donde convergieron sector público, sector privado, pensaron juntos, decidieron juntos, avanzaron juntos. ¿Hoy tenemos esos espacios? Lo dejo solamente como preguntas. Finalmente, competencia. Saber, actuar y lograr. No es solamente saber. No es solamente saber y actuar. Es actuar sabiendo para lograr. ¿De qué depende que haya mayor calidad en tiempos de COVID-19? Depende de los recursos y depende de las políticas públicas. Pero también depende de los procesos. Los procesos de prevención, de detección, protocolos clínicos, protocolos organizacionales e información, por citar solamente algunos de ellos. Los procesos de prevención para el distanciamiento, el confinamiento, ¿cómo se están llevando a cabo? Los procesos de detección, pruebas apropiadas y oportunas. Los protocolos clínicos, tratamiento efectivo. Quizá aquí es donde tenemos un talón de Aquiles que está afincado en el desconocimiento científico que todavía tenemos de la fisiopatología del virus. No podemos fácilmente establecer un tratamiento efectivo. Estamos todavía avanzando en ensayo y error. Pero finalmente es un proceso del que depende la calidad de la atención. Los protocolos organizacionales. ¿Estamos conscientes de los flujos eficientes de los pacientes, de los recursos, para que esto no interfiera en la atención? Para que estos procesos contribuyan a la atención de calidad. Y finalmente la información, obviamente, esto ustedes lo saben perfectamente, información oportuna y confiable. Otra vez, yo podría poner signos de interrogación en cada uno de estos procesos, a manera de una pregunta para que ustedes establezcan sus juicios. Y me refiero particularmente a los alumnos de la maestría. ¿Con qué criterios van a evaluar la calidad de la atención en tiempos de COVID-19? Pero no se trata solamente de evaluar. Ya sabemos que evaluar no basta. Es un punto de partida, un mero punto de partida. ¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Cuestionar, criticar el pasado, descalificar el presente, no salva vidas. Eso no nos sirve de nada. Quizás es un punto más de referencia. Tenemos que saber qué hacer. Y entonces paso a las 3 preocupaciones que comparto con ustedes. Mi preocupación por la calidad del sistema en su conjunto. Mi preocupación por la seguridad de pacientes y personal. Y mi preocupación por la atención humana que se pueda proporcionar. Empiezo por la calidad del sistema de salud. Proponía yo a ustedes los dominios del Instituto de Medicina para definir la calidad de la atención de un sistema, sea un sistema nacional de salud, sea un sistema hospitalario, sea la calidad de una unidad de cuidados intensivos como sistema, o de un servicio de ginecobstetricia o de lo que ustedes quieran. Aquí me estoy refiriendo a la calidad del sistema, de todo el sistema nacional de salud. Y si juzgamos la calidad del sistema con base en esos dominios, volvemos a la palabra clave,
incertidumbre, por lo menos para mí. ¿Qué tan segura está resultando la atención para los pacientes en momentos en los que las organizaciones hospitalarias particularmente están en condiciones de estrés, en todos sentidos? ¿Qué tan oportuna está siendo la atención? ¿Qué tan efectiva? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tan equitativa? ¿Y qué tan centrada en el paciente? No tenemos datos. No podemos saber realmente. Tenemos incertidumbre. Para quienes estudian la maestría, este es un tema fundamental. ¿Cómo sabremos en dónde estamos ejerciendo el nivel de calidad que se está logrando? Pero si levantamos un poco la mirada y nos preguntamos cómo dar mayor certidumbre al sistema y no quedarnos anclados en las incertidumbres, yo diría con dos acciones, dos palabras: resiliencia y reinvención. ¿Tienes curso? Resiliencia definido ahora por lo pronto como adaptabilidad dinámica, y me referiré a ello en un momento más y lo sabrán con más detalle. Y reinvención, decía yo, levantar la mirada. No quedarnos viendo la tormenta parados hoy en el centro del huracán. ¿Hacia dónde queremos llegar? Permítanme hablarles de resiliencia. ¿Qué entendemos por resiliencia? ¿Qué es un sistema de salud resiliente? Pues es un sistema que tiene la capacidad de los actores, personal de salud, instituciones y población para prepararse y responder efectivamente a una crisis, para mantener las funciones principales durante la crisis, para aprender lecciones durante esa crisis y para reorganizarse si las condiciones lo requieren. Eso es un sistema resiliente. Y déjenme compartir con ustedes las características que tiene un sistema resiliente. Es adaptable, respuesta flexible con base en información. Y lo subrayo, con base en información, no en ocurrencias. Autocontrolable, es un sistema que minimiza la disrupción de servicios esenciales y puede controlar sus válvulas de manera que pueda dar atención a las urgencias al tiempo que no descuida a los demás. Tiene la capacidad de controlar su operación, pero también tiene la capacidad de dar atención diversificada. Atiende con calidad a la variedad de los problemas de salud que se le presentan. Un sistema resiliente es un sistema consciente, identifica amenazas, fortalezas y debilidades y conoce sus recursos disponibles. Y finalmente, un sistema resiliente está integrado. Hay coordinación entre gobierno, sector privado, comunidades y el entorno global. Pero hay varios requisitos en todo esto: liderazgo, política pública saludable, sana, estructura suficiente y eficiente, recursos y fuerza laboral comprometida. Déjenme ponerles un ejemplo de ello que escuché la semana pasada. El Instituto Nacional de Perinatología, precisamente. Recibí la invitación para participar con ellos, haciendo un comentario sobre el proyecto que iniciaron justamente con la COVID-19. Y me parece ejemplar de lo que es una institución que entendió lo que es la resiliencia y empezó a poner en práctica lo que había que hacer para que el instituto se preparara, aguantara y pudiera seguir haciendo bien lo que hace, pero al mismo tiempo enfrentar bien la pandemia. Y aquí tienen ustedes el título: Caracterización epidemiológica y clínica del comportamiento de COVID-19 en el periodo perinatal. Sí, un proyecto de investigación, pero ¿saben qué es eso? Información, valiosísima para entender lo que está ocurriendo y para prepararse y hacer frente a lo que está ocurriendo. Pero hablaba yo también de liderazgo. Vean, por ejemplo, en los objetivos, ofrecer cuidado seguro y de calidad a la mujer embarazada, pero también protección total al personal de salud. Y la frase de su director general, en esta circular emitida hacia todo el personal al inicio de la pandemia. Como director general, cito las primeras líneas: asumo la gran responsabilidad de cuidar la integridad de los pacientes, así como de todo el personal que labora en esta institución.
Esos mensajes ayudan mucho. No las diatribas, no la ignorancia, no las amenazas, no las quejas del pasado, ni las descalificaciones del presente. Esto es liderazgo, esto es información, esto es concreción en acciones. Se decide tamizar a toda paciente que ingresa al instituto, información, reconversión del área de urgencias, construcción de filtro, adquisición de los equipos de protección, reconversión de todo un piso, adecuación de funciones y esquema de guardia, se suspenden cirugías programadas obstétricas. El objetivo, a fin de cuentas, de este proyecto de investigación es caracterizar el comportamiento epidemiológico clínico de la infección. Pero derivado de ello, hay acciones que revelan cómo se logra resiliencia ante una situación como la actual. Pero decía yo, es fundamental levantar la mirada y no quedarnos en el centro del huracán observando los destrozos. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hoy estamos viendo las consecuencias de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, de las comorbilidades que complican terriblemente la situación para una persona que enferma por el virus. ¿Y qué hemos hecho en los últimos años? Déjenme decirles dónde creo que estamos y utilizar 3 metáforas para ilustrar lo que nos preocupa, y hablo en plural por el equipo del Instituto de Futuros de la Salud que presido. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa esto. Llevamos por lo menos 3 décadas preocupados por la obesidad y la diabetes y la hipertensión, y seguimos haciendo lo mismo, y seguimos diciendo lo mismo. Y tal vez las llaves no están debajo del farol que nos está iluminando. ¿Estamos buscando las llaves ahí porque ahí está la luz? Tal vez las llaves no están ahí. Tendríamos que abrir la mente. Tendríamos que atrevernos, como decimos en el instituto, a imaginar lo impensable para lograr lo imposible. ¿No estaremos buscando la solución a estos problemas donde siempre y no están ahí las soluciones? Levantemos la mirada, ampliemos el horizonte, atrevámonos a pensar diferente. No porque desechemos lo que se hace y lo que se ha hecho, sino porque tenemos que atrevernos a ver hacia adelante de una manera diferente. Y otra de las cosas que nos preocupa es que obviamente hablamos de prevención. Pero vean ustedes este barco carguero. ¿Qué lleva de carga? La enfermedad. A lo largo de más de un siglo, en el mundo occidental, por lo menos, se fueron creando sistemas de salud. Y esos sistemas de salud se han especializado en enfrentar la enfermedad. Llevan una carga de enfermedad. Y cada vez lo han ido haciendo mejor. No hay duda. El desarrollo científico y tecnológico y la capacitación del personal nos lleva cada vez a diagnósticos más precisos, a tratamientos mejores, que han contribuido sin duda a los indicadores de esperanza de vida, de disminuciones de mortalidad, ¿sí? Pero es un barco que está especializado en la enfermedad. Digámoslo y reconozcámoslo de una vez por todas. Y esto es bueno o es malo. Ni es bueno ni es malo, así es, así lo hemos construido. Y cada vez tenemos que hacer que este barco funcione mejor, porque nunca vamos a dejar de enfermarnos. Pero de pronto decimos, bueno, pero ahora hay que hacer cada vez más prevención y más promoción de la salud. Y la pregunta es, pero si hemos construido un barco durante décadas, es un barco que lleva enfermedades. ¿Puede hacer 2 cosas al mismo tiempo? O sea, ahora queremos que vuele. Bueno, pues es muy fácil, pongámosle alas y convirtámoslo en avión. Y que sea un barco anfibio, sabe volar y sabe navegar. ¿Y los médicos sabemos hacer prevención? ¿Realmente? ¿Sabemos de antropología? ¿Sabemos de sociología? ¿Sabemos de comportamiento humano para poder entender estas variables?
Me temo que no. Que no como los que sí saben de estas cosas. ¿No es tiempo también de empezar a pensar ya y reconocer que tenemos que hacer que ese barco sea cada vez un mejor barco, pero tendremos que empezar a pensar qué hacer para que realmente nuestro sistema de salud sea verdaderamente de salud y no prioritariamente de atención de la enfermedad? Y las dos cosas hay que hacerlas muy bien. Y la tercera metáfora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? En el Instituto de Futuros hacemos un ejercicio con un rompecabezas y las piezas se colocan en el centro de una mesa donde hay varios participantes. Y se les dice, ahí está el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría, Pemex, Marina, el sector privado, médicos, enfermeras, ahí están todos. Tienes que armar ese rompecabezas. Y tienes un tiempo limitado. Tienes 10 minutos para armarlo. Y la reacción siempre es la misma. Empecemos por las esquinas. Empecemos por identificar los bordes. Luego, sigamos con los colores. Empecemos a agruparlos. Y cuando están ya muy entusiasmados armando este rompecabezas, la pregunta es, a ver, deténganse un momento. ¿Qué están armando? Pues un rompecabezas. Sí, ya lo sabemos, es un rompecabezas. ¿Pero qué están haciendo? Pues un rompecabezas. ¿Por qué nadie nos pidió la tapa? ¿Qué están armando? ¿Hacia dónde quieren llegar? Y si no tenemos la tapa, es imposible, por lo menos en un tiempo razonable, armar esto. No nos sirven de nada los colores. Están por todas partes. ¿Sabemos qué queremos de nuestro sistema de salud a futuro? Tenemos clara esa tapa. Y déjenme decirles, no estamos armando cualquier rompecabezas. Este es el rompecabezas que nos importa. ¿Tenemos claro para México qué queremos? De ahí que nos propusiéramos hace ya prácticamente 3 años lanzar este proyecto, Reinventando Salud, como un proyecto de imaginación. No hay un error ortográfico, así es. Proyecto de imaginación, imaginar y empezar a actuar hacia un nuevo paradigma a 100 años de la fundación del actual sistema de salud. Esos 100 años se cumplirán en 2043, dentro de 23 años. ¿Sabemos a dónde queremos llegar? ¿O estamos poniendo piezas? Y ahora, peor de revueltas con lo que estamos viviendo. Y Reinventando Salud tiene como misión desarrollar soluciones disruptivas para la generación de salud, para mañana, desde hoy, mediante el rompimiento de fronteras que la limitan y la creación de plataformas de convergencia de expertos e interesados en ecosistemas de innovación, de generación de nuevas ideas en acción. Y destaco aquí el concepto de rompimiento de fronteras. ¿Cuáles fronteras? Estas fronteras. La frontera del diseño del sistema, del desempeño, del talento, del conocimiento, de la tecnología y del financiamiento. Fronteras que están definidas como esos límites extremos que acotan espacios de acción, pero también se convierten en excelentes ámbitos de oportunidad para la disrupción y el avance hacia nuevos horizontes. A manera de ejemplo, la frontera del financiamiento, formas de sustentación financiera aparentemente inimaginables hoy, que impulsen a las demás fronteras. Tecnología, estrategias creativas para el acceso, incorporación y uso racional de información y tecnologías costoefectivas de frontera. Diseño, nuevas formas de organización de un sistema de verdadera atención a la salud y también a la enfermedad, que rompan el actual paradigma para crear sistemas y poblaciones saludables. Desempeño más salud con el menor desperdicio a través de un mayor y mejor acceso, calidad, seguridad, eficiencia, etc. Talento, desarrollo de roles profesionales y técnicos, los que se conocen y los que aún no existen, para alinear talento necesario y futuro deseado. Conocimiento, impulso a la generación de conocimientos innovadores y visionarios sobre la creación de salud, sobre la prevención y la atención a la enfermedad, para la reinvención y para el empoderamiento de las personas. ¿Y esto cómo se hace?
Bueno, lo resumo en esta diapositiva. Partimos de personajes arquetípicos, no de enfermedades. Sí, son personajes que padecen algo, pero son personas que aparte de lo que padecen, son sanas. Hay mucho de sano aún en los enfermos. Esos son nuestros personajes arquetípicos, como cualquiera de ustedes, como yo. Y a partir de ellos, iniciamos procesos de imaginación. ¿Cómo debería ser el futuro y qué hay que hacer desde ahora para romper esas fronteras a través de temas disruptivos, de acciones disruptivas, de propuestas de acción para la innovación de sistemas de salud, que eso es lo que significa praxis, escrito como lo ven ustedes, proyectos de innovación, praxis de escalamiento para que estos proyectos iniciales se expandan y finalmente que esto nos permita efectivamente romper los paradigmas a los que estamos atados. A final de cuentas, lo que quisiéramos es más vida, más sana para todos. No nada más mejor atención de las enfermedades, como hoy es urgente que hagamos, sino más vida, más sana. Me preocupa, en segundo lugar, y no porque sea menos importante, la seguridad de pacientes y personal. Déjenme solamente darles un ejemplo de la razón de mi preocupación. Este artículo, que probablemente conocen quienes cursaron y están cursando la maestría, se publicó en 2016, Muertes por errores médicos en los Estados Unidos. El título es Error médico, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. En este estudio, se estima que en promedio, alrededor de 251,000 norteamericanos mueren al año como consecuencia de errores médicos prevenibles, o sea, no debieron haber muerto. Fallecieron. Si esos 251,000 muertes se colocan en la tabla de mortalidad general de los Estados Unidos, que está arriba a la izquierda, efectivamente, estas muertes por errores médicos ocupan el tercer lugar como causa de muerte. ¿Qué pasará en México? No tenemos datos. No tenemos datos confiables. Sin embargo, hice un análisis verdaderamente burdo, pero me parece por lo menos bastante lógico. A ver, hagamos una equivalencia con todas las salvedades que esto implica. En los Estados Unidos, decíamos, se estima, por lo menos en este estudio, que en promedio fallecen al año entre alrededor de 251,000 muertes, personas por errores médicos. Bueno, esto de un total de 2,700,000 muertes en ese país, significa que aproximadamente el 9% del total de las muertes en los Estados Unidos ocurren por errores médicos. ¿Qué pasaría si dijéramos que México es igual, exactamente igual que los Estados Unidos? Y aplicamos ese 9% al total de muertes en nuestro país. Si se extrapola ese dato a México, en el país habría prácticamente 60,000 muertes al año por errores médicos. ¿De un total de cuántas? Bueno, si esas 59,800 muertes al año que pudiesen estar ocurriendo en México, si nuestro sistema se comporta igual que el de los Estados Unidos, se coloca ahora en nuestra tabla de mortalidad general, ¿en qué lugar quedan las muertes por errores médicos? Pues quedan por debajo de las enfermedades isquémicas y de la diabetes. Tercer lugar también. La reflexión es, ¿y si nuestro sistema no es idéntico y es mejor? Podríamos estar no tranquilos, pero por lo menos no tan preocupados. Pero ¿y si no somos iguales y no somos mejores y nuestro sistema opera un poco menos bien que el de los Estados Unidos? ¿Cuántos lugares nos quedan hacia arriba? ¿Primero o segundo lugar como causa de muerte? Hoy me preocupa muchísimo que ante el estrés organizacional, el estrés de las organizaciones hospitalarias, que no es otro más que el estrés de los profesionales que están sometidos a fuertes presiones cotidianas
para salvar vidas, tal vez estemos causando daños innecesarios. Eso me preocupa. ¿Pero qué hacer entonces? Claro, hay que hacer certificaciones, acreditaciones. Estoy convencido. Inicié hace ya 20 años la certificación en este país con el entonces secretario del Consejo de Salubridad General, con el doctor Octavio Rivero. Ahí diseñamos lo que hoy es el sistema de certificación, que se sigue mejorando. No podría descalificar ese esfuerzo, pero no es suficiente. Tenemos que aceptar que hoy existe lo que llamamos ciencia de la mejora. Las acreditaciones y las certificaciones son evaluaciones. Son fotografías en el momento. Y nos permiten saber cómo está un hospital o cómo está una clínica o cómo está un centro de salud. En ese momento, cuando se hace la visita, cuando se constata lo que está haciendo. No necesariamente nos permite mejorar continuamente. Hoy existe lo que ya se denomina ciencia de la mejora. Y se denomina ciencia porque son esos cambios en los sistemas y procesos a partir del aprendizaje para mejorar y demostrar resultados. ¿Qué funciona y qué no funciona para mejorar? Y esto implica preguntarse qué estamos tratando de lograr, cómo sabremos que un cambio realizado produjo una mejora, qué cambios podemos hacer en el proceso para alcanzar el objetivo. Esto es finalmente ciencia de la mejora. ¿Y se logra algo con esto? Vean este ejemplo que siempre uso. El Cincinnati Children's Hospital de Estados Unidos, uno de los mejores hospitales pediátricos en el mundo, uno de los 3 mejores hospitales en los Estados Unidos. Y vean lo que se propone en el año 2005, reducir el daño a los niños en un 80% en 3 años. En un 80%. Cuando uno ve esta propuesta, este objetivo, esta meta, no puede uno dejar de preguntarse cómo es posible que uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo causen tanto daño a los niños como para poderlo reducir en un 80%. ¿Cómo es posible que sea este uno de los mejores hospitales del mundo? Bueno, ¿saben por qué es uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo? Porque lo reconocen, porque lo saben y porque entran en procesos de mejora sistematizada para poder mejorar. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Vean, se propusieron un periodo, no lo lograron. Pero vean en dónde están ahora, de 2005 al 2010, en 5 años, ¿dónde estaban? Eso es lo que tenemos que hacer, mejorar, no solamente evaluar, no solamente quejarnos, no solamente preocuparnos. Esto es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo ya. Y no porque no lo estemos haciendo. Yo sé que ya hay iniciativas en el país, pero lo tenemos que extender. Y ahora, paradójicamente, cuando menos tiempo hay, es cuando más esfuerzos hay que hacer para evitar los daños que pudieran estar ocurriendo. Mi tercera y última preocupación, la atención humana. He definido atención humana como relación de respeto, afecto y confianza que reconoce y acepta al otro como una persona plena. ¿Por qué he tenido que proponer una definición? Porque no la encontré por ninguna parte. Es interesantísimo, pero nos preocupamos por décadas en la calidad técnica, en el saber diagnosticar, el saber curar. Y siempre hemos dicho, pero dar una atención humana a los pacientes es fundamental. Sí, lo hemos dicho. Y lo seguimos diciendo. Pero no había definiciones. Hay muchos ejemplos de lo que en Estados Unidos se llama atención compasiva, pero no hay una definición clara. Tuve que partir de esto hace 3 años, cuando empezamos con este proyecto, que ahora verán,
Bueno, la pregunta ahora es, bueno, ¿y esto sirve de algo? ¿La atención humana sirve de algo? Porque muchos dicen que no hay tiempo. No hay tiempo para dar atención humana. ¿Cómo si estamos saturados y menos ahora? ¿Cómo? No tengo tiempo, no encuentro el momento, no sé cómo hacerlo, no me parece importante. En este estudio que ven ustedes aquí, el 56% de los médicos cree que no tiene tiempo para dar una atención humana. Pero, y decía yo, ¿sirve de algo? Antes de responderlo, déjenme decirles que cuestiono también el que no haya tiempo. Y aquí está la justificación. Este es otro estudio. Un estudio aleatorizado en pacientes con cáncer, pacientes expuestos a una intervención de atención humana especial, y ahora van a ver a qué se refiere la atención humana especial, en la que al paciente se le da un mensaje que dura 40 segundos. El médico le dice algo al paciente que le toma 40 segundos, que disminuye la ansiedad de los pacientes y aumenta la percepción del paciente de que está siendo tratado humanamente. ¿Qué es esa atención humana especial? Bueno, significa que cuando llega el paciente, en este caso con cáncer, a la consulta con el médico le dice esto. Sé que esta es una experiencia difícil para usted y quiero que sepa que estoy aquí con usted. Algunas de las cosas que le diré hoy tal vez sean difíciles de entender, así que quiero que se sienta cómodo para detenerme si algo que digo es confuso o no tiene sentido. Estamos juntos en esto. La consulta procede como se haría normalmente y al final, antes de que se vaya el paciente, el médico vuelve a reiterar el mensaje. Sé que este es un tiempo difícil para usted y quiero enfatizar otra vez que estamos juntos en esto. Estaré con usted en cada paso que demos. 40 segundos. Disminuye la ansiedad. Se eleva la percepción de atención humana. ¿No tenemos tiempo? Y luego decía yo, ¿y sirve de algo? Bueno, pues sí. La atención humana tiene muchos efectos: fisiológicos, psicológicos, motivación al autocuidado, impacto en la calidad técnica, disminución en los costos. No porque yo lo diga. Hay más de 200 artículos aquí detrás de esta información. No voy a citar, por supuesto, los 200. Déjenme citar algunos ejemplos, y no de todos los efectos. Fisiológicos. Vean ustedes. Manejo de diabetes. 20.961 pacientes diabéticos. La muestra no es trivial. 21,000 pacientes, con 242 médicos divididos en 3 grupos. Aquellos que fueron calificados como de alta atención humana, alta calidad en la atención humana, media y baja. ¿Saben qué lograron aquellos médicos que fueron calificados como de alta calidad humana? 41% menos probabilidades de complicaciones serias de los pacientes. ¿Sirve o no sirve? Efectos psicológicos. Cáncer de mama. Instituto de Cancerología. 710 pacientes. Igual, atención humana calificada por los pacientes, disminución de depresión, aumento de calidad de vida. Pero este es otro, muy interesante, a lo mejor tiene algo que ver con lo que pudiéramos hacer ahora. Cuadro gripal, 350 pacientes, atención humana. Nuevamente, los pacientes de aquellos médicos que fueron calificados como de alta calidad humana, tuvieron una reducción en la curación, en la duración de su cuadro en un día, con una reducción del 15% en la severidad del cuadro y, oh sorpresa, un efecto fisiológico condicionado por una causa psicológica, elevación de interleucina 8. Finalmente, cito, motivación al autocuidado. 9.377 pacientes diabéticos. Mejor comunicación de los médicos, igual, mayor confianza y mayor adherencia. ¿Sirve o no sirve la atención humana? Bueno, lo que sigue es ahora preguntarnos si sabemos ser humanos o no. Y si sabemos cómo lograr una atención humana deliberadamente. Porque estoy seguro, y ustedes lo saben, hay médicos estupendos que establecen un rapport con los médicos, con los pacientes que es envidiable. Y los ayudan, y los llevan de la mano. Y son cálidos, y son afectuosos. Bueno,
ellos mismos sabrán cómo lo hacen o les salió, porque así los educaron, así son, así crecieron. Pero ¿cuántos otros no son así? Y no lo saben, y no saben por qué, y no saben qué hacer. Bueno, ¿sabemos ser humanos? Aquí está el resultado de 3 encuestas que apliqué en los últimos años. Con un total de 1,187 profesionales, la mayoría médicos y enfermeras, como ustedes pueden ver ahí. Y una sola pregunta para todos, que está hasta abajo, y ahora la destaco. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Piensen en sus propias respuestas. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Vean el resultado. Este es el resultado de la primera encuesta. De 256 participantes, 177 palabras, y ahí están las que se mencionaron con mayor frecuencia. En la segunda fue tal el número de palabras que ya no se pudo utilizar la aplicación. 300 palabras diferentes. En la tercera, bueno, déjenme detenerme aquí nada más por una sola razón. Vean esto, 300 palabras. ¿Qué pasaría si preguntáramos a un grupo de internistas, por ejemplo, cuáles son las 5 acciones para manejar bien a un paciente diabético con ciertas características especiales? Y que resultaran 300 opciones diferentes. ¿Cuál sería su conclusión? Yo les digo cuál es la mía. Seguramente algunos no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Bueno, pero lo más interesante no es eso. Vean, aquí están las primeras 10 palabras de cada una de las encuestas. De estas, 5 coincidieron, pero las que están en blanco, pregunto, que son las que coincidieron, ¿cuál es una acción? La pregunta era 5 acciones. ¿Cuál es una acción? Ninguna. Son valores y son actitudes. ¿Sabemos o no sabemos? Y hay una sola acción en la tercera encuesta: escuchar. Lo hacemos con nuestra mejor voluntad. Nos acercamos a los pacientes queriendo ayudar, no tengo duda, pero no siempre sabemos hacerlo. Y esto nos lleva a la necesidad de establecer un código humano. Los médicos, las enfermeras, tenemos un código de comunicación a través de la historia clínica. Es nuestro único código. Es un código. Bueno, hay diferentes tipos de códigos. Me quiero referir a este código como un código de comunicación y de conducta. Un código de comunicación que no es otra cosa más que un lenguaje con el que se comunican el emisor y el receptor. Y esta es la definición de código humano que he propuesto. Un conjunto de acciones clave que conducen hacia una atención humana mediante un lenguaje común y profundo con los pacientes que fomenta empatía, compasión y confianza. Y quiero enfocarme a las 3 palabras clave: empatía, compasión y confianza, pero sobre todo a la empatía y a la compasión, porque no quisiera que se pensara que compasión es, como se entiende en español, lástima. No lo es. Vean ustedes. Empatía es capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que siente el otro. Y eso nos lastima y podemos decir, ¿yo cómo voy a poder estar sintiendo todos los días con cada paciente el dolor que siente el otro? No puedo. Pero cuando entra en juego la palabra compasión, la historia cambia. Respuesta emocional al dolor o sufrimiento de otro con el deseo de ayudar. Déjenme decir brevemente que nuestros circuitos neuronales estimulados a través de la empatía y de la compasión son diferentes. Y cuando entramos por la vía de la compasión, se estimula el circuito del placer y se neutraliza el del dolor. ¿Cuáles son esas acciones clave? No me voy a detener en ellas porque no tendríamos tiempo, ni se trata de eso. Ve, escucha, pregunta, comprende, explica, sonríe. Esto es el código humano. Detrás de cada una, imaginen, hay un iceberg. Hay que saber ver, qué ver, escuchar, qué, cómo, preguntar, igual. No es el interrogatorio de la historia clínica, por cierto. Esto es la propuesta
de acciones clave de un código humano. Esto es finalmente lo que nos lleva a ser más humanos. Pero quiero detenerme en la palabra sonríe, porque no es tan trivial. Y ahora que estamos, o por lo menos quienes están en la trinchera, están cubiertos con cubrebocas, con caretas, con uniformes, ¿cómo van a sonreír? Bueno, déjenme decirles dos cosas. La sonrisa no está nada más en la boca, por cierto. Hay una sonrisa de Duchenne, que es la verdadera sonrisa, y que se expresa cuando no solamente sonreímos con los labios, sino cuando los ojos se cierran un poco, y eso sí lo ve el paciente, y el paciente sí sabe quién está sonriendo y quién no. Pero eso, decía yo, no es trivial, porque eso significa sonríe, seguridad para el paciente, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas, resultados, indicadores clínicos y eficiencia. No solamente bajos costos, sino no desperdicio. Así pues, en este código humano podemos construir la empatía. Y la empatía nos lleva a la compasión. Y la empatía y la compasión nos permiten construir confianza. ¿Calidad en tiempos de COVID-19? Sí, vivimos tiempos de alta incertidumbre. La calidad es incierta. Y no tengo duda, es variable. Lo sabíamos desde siempre. Y no solamente en México, en todas partes. Pero ¿qué hay que hacer? Más que preocupaciones, permítanme ahora proponer acciones. Hoy, mejora continua. Hacia el futuro, resiliencia y reinvención. Y siempre, código humano. Paradójicamente, mientras menos recursos tenemos y más difíciles las condiciones para otorgar atención médica, más esfuerzos deben ser hechos para proteger a los pacientes con la mayor calidad posible. Quiero concluir volviendo ahora al texto de García Márquez. Y me voy, así como empecé con el primer párrafo, a la página 473. El último párrafo de El amor en los tiempos del cólera. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. La amenaza de COVID-19 seguirá. No sabemos por cuánto tiempo. Cuando concluya vendrán otras. Pero los desafíos para quienes estamos en el mundo de la calidad son permanentes. No porque la calidad sea mala, sino porque siempre podemos ser mejores. Y permítanme, a quienes están en la maestría, leerles el primer párrafo del prólogo que escribí a invitación de Georgina Prieto Trejo para su libro Carta a un médico, con subtítulo Que no vuelva a ocurrir, que jamás se repita, por favor. Un caso triste de un manejo médico. Concluyo, pues, diciéndoles a los alumnos de la maestría, nunca pierdan la capacidad de indignación ante lo que jamás debió haber ocurrido. Nunca pierdan el rigor y la honestidad para analizar lo que ocurrió. Nunca dejen de aprender para lograr que jamás vuelva a ocurrir. Nunca pierdan la sensibilidad para expresar comprensión, compasión y cariño a quienes sufren lo que nunca debieron sufrir. Nunca pierdan la convicción de que siempre es posible mejorar. Jamás pierdan la tenacidad para mantener esa convicción, para ser siempre mejores y para ayudar a los demás a que también lo sean. Les agradezco su atención y profundamente agradecido por la invitación.
Muchas gracias, doctor Ruelas. Excelente ponencia que nos invita a la reflexión en esta mañana que iniciamos nuestras actividades laborales y que también pues se encuentran varios compañeros participando desde las diferentes regiones de nuestro estado, de la región centro de Tierra Caliente, del puerto de Acapulco. Agradecemos a todos que están, los gestores de calidad que tuvieron a bien participar en esta ponencia y enriquecer nuestros conocimientos con un excelente sabor de boca. Son infinitas las felicitaciones que le hacen a través del chat, doctor, abrimos aquí una pequeña espacio para cederle la palabra al doctor Saúl López Silva. Doctor, no me queda más que felicitarlo y agradecerle por su mensaje, siempre su claridad, su elocuencia, su sabiduría, diría además, nos impacta y nos deja una enseñanza muy profunda en la que yo resaltaría dos cosas. Por una parte, su generosidad para compartir su experiencia con este respeto que usted transmite a los demás. Justamente me impresiona esta capacidad que usted tiene para no denostar el pasado y para luchar siempre por construir un futuro mejor. Yo creo que este es el tipo de mensajes que tenemos que dar en nuestro país y en nuestro mundo. Le agradezco mucho. Seguramente su ponencia nos permitirá reflexionar el rumbo también de nuestra maestría. El segundo elemento que quiero resaltar es este último mensaje sobre la mejora, sobre esta exhortación que nos hace a ser mejores y ayudar a ser mejores a los otros. Porque este es exactamente la congruencia que abrevamos en usted. Esta congruencia que tiene para cada vez ser mejor, porque los que hemos conocido su trayectoria a través de casi 30 años de conocerlo, como es mi caso, pues veo eso. Esa congruencia en el tiempo, ese hacer lo que dice y decir lo que hace, y sobre todo esa capacidad que ha tenido para ayudarnos a ser mejores. No tengo otra reflexión más que hacerle y darle las gracias por su generosidad. Decirle que la verdad, su mensaje nos llena de aliento, nos estimula y seguramente nos ayudará a ser mejores. No tengo la menor duda de ello. Muchas gracias, doctor. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestro cariño para usted. Muchas gracias. Recíproco. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Doctor Marco Antonio Jiménez. Pues esta conferencia magistral ha sido eso, magistral. Yo creo que le agradezco muchísimo, doctor Ruelas, por compartir. Yo creo que estas reflexiones que todos tenemos
de alguna forma en el espíritu de la mejora personal, nos lleva también a esta mejora en lo que hacemos. Yo creo que, como bien dice, muchas de estas cuestiones pues ya se traen y yo no dudo que gran parte de este humanismo y de este compromiso que usted tiene con la calidad viene precisamente de origen, de su calidad humana, que finalmente nos pone en el centro de esta reflexión lo que estamos haciendo. Yo creo que es importante tener esta autocrítica, tener esta evaluación, y yo siempre he dicho que antes de abrir nuestras instituciones a la evaluación hay que evaluarnos nosotros primero y hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que es muy importante esta reflexión que nos ha permitido, nos ha compartido, y creo que va a servir mucho de motivación para todos nuestros compañeros que algunos de ellos en el frente de batalla, otros a lo mejor en esta parte que nos corresponde, como bien lo dice el liderazgo, asumir nuestra responsabilidad y hacerle frente a lo que viene. Yo creo que es muy importante el hecho de tener un fijo, como dice usted, la carátula del rompecabezas y empezarlo a armar. Muchas gracias, un abrazo y de veras, sigue nuestra invitación para cualquier momento que ustedes. Pues nuevamente mi agradecimiento para ustedes. Gracias a usted, doctor. Y el compromiso es llevarnos la aplicación de las 5 Cs Sí. Para que lo empecemos a implementar en nuestra trinchera, en nuestros centros de trabajo y en nuestra vida personal. Hay que aprender lo que en este momento, esta mañana escuchamos, hay que actuar, hay que mejorar y si es necesario reaprender, hay que volverlo a hacer y reconocer con toda humildad nuestras limitaciones y apoyarnos a través del trabajo colaborativo para que logremos estos sueños que todos tenemos, que es un objetivo común de tener un sistema de salud ejemplar, óptimo, para nuestros pacientes y para nosotros, porque en algún momento seremos también pacientes en este curso de la vida. Muchísimas gracias, doctor Ruelas, por su brillante participación. Agradezco el honor de que nos haya permitido escucharlo. Y a todos ustedes, compañeros, estuvieron presentes alrededor de 150 asistentes. Les agradezco también su presencia y pues seguiremos compartiendo los logros de la maestría en calidad de la atención médica a los alumnos de la maestría, a todos los asistentes, estén pendientes y esperemos en próximas fechas tener la oportunidad de escuchar nuevamente al doctor Enrique Ruelas Barajas. Muchas gracias, doctor Ruelas. Gracias a ustedes.